buenas tardes. Pues estamos aquí una vez más en el programa Mujeres en la Historia de México. El día de hoy pues vamos a continuar con las mujeres en la independencia. Y pues en especial vamos a leer un poco el tema de las rescatadas, rescatando a las olvidadas. Pues sabemos que fueron muchísimas las mujeres que participaron, que lucharon, incluso pues pasaron por muchas dificultades, ¿verdad? Incluso hasta encarcelamientos, perdieron la vida, a sus hijos, en fin. Y pues desafortunadamente estas mujeres pues no son reconocidas y hay muy poca información sobre ellas. Por eso es de que dentro de nosotros lo que podamos en este recinto vamos a hacerles pues honor a ellas, que lo merecen, todas unas heroínas, y pues vamos a dar lectura a estas mujeres olvidadas. Empezamos con Antonia Nava. Antonia Nava nació el 18 de noviembre de 1799 en Tixtla, Guerrero. Fue una militar independentista y una de las heroínas cuyo rostro ha quedado en el anonimato. Estuvo casada con el insurgente Nicolás Catalán, con quien combatió junto a José María Morelos y Pavón. Sus padres fueron Nicolás Nava y María Celestina. Antonia y Nicolás probablemente se casaron en Tepecocuicol a finales del siglo XVIII. Inicialmente vivieron en Tixtla, para luego mudarse a la ciudad de Chilpancingo. Después, tras un conflicto familiar, cambiaron de residencia a Jaleaca, donde procrearon 8 hijos. Cuando estalló la Guerra de Independencia en 1810, Antonia Nava y Nicolás Catalán viajaron para encontrarse con Morelos en el Cerro del Valedero. Ambos tenían la edad de 30 años. Muerte de Manuel Catalán. El 13 de septiembre de 1813, Morelos instauró el primer Congreso de Anáhuac. En el acto de celebración, Antonia y Nicolás ofrecieron una comida para los insurgentes y el pueblo. Tras ello, Morelos se dirigió a Valladolid y dejó el Congreso que se dirigía a Tlacotepec, a Víctor Miguel Bravo. Durante el avance fueron alcanzados por los españoles de Gabriel Armijo. El 14 de enero trabaron combate en Paso de Mezcala, resultando victoriosos los españoles. El Congreso logró escapar y continuar su avance. Antonia y su esposo fungían como escoltas. Por la noche, cuando regresaron al campo de batalla, encontraron entre los caídos a Manuel, hijo de Antonia y Nicolás. En febrero de 1817, el general Nicolás Bravo y su lugarteniente Nicolás Catalán se vieron obligados a fortificarse en el Cerro del Campo, donde nuevamente fueron sitiados por Armijo. Después de 50 días de resistencia, se vieron diezmados y derrotados moralmente. Padeciendo hambre y sed, combatían a diario hasta... Antonia Nava se ofrece para ser comida por los insurgentes. Para alimentarse, Nicolás Bravo decidió que se matara a uno de cada 10 soldados. El encargado de ejecutarlo sería Catalán. Como respuesta, Antonia Nava, su cuñada María Catalán y Catalina González Bautista se ofrecieron a ser sacrificadas, pues consideraban injusto el martirio de los soldados. Sobre este dramático episodio, Luis Obregón menciona: el general Bravo hizo un esfuerzo supremo, sacrificando sus sentimientos humanitarios que siempre lo distinguieron. Mandó diezmar a sus soldados para que comiesen los demás. La orden iba a cumplirse cuando doña Antonia Nava y doña Catalina González, seguidas de un grupo de numerosas mujeres, se presentaron al general y con varonil actitud le dijeron la primera: porque hemos hallado la manera de ser útiles a nuestra patria. No podemos pelear, pero podemos servir de alimento. He aquí nuestros cuerpos que pueden repartir ración a los soldados. Tras sus palabras, Antonia Nava sacó un puñal y lo llevó a su pecho. Los soldados impidieron que se suicidara. Aplaudida por su heroísmo, Nava y las otras mujeres rompieron el cerco y combatieron a los españoles con machetes y palos. Muerte del segundo hijo del matrimonio insurgente. En noviembre de 1818, Vicente Guerrero puso a Nicolás Catalán y a Pedro Asensio a cargo de la toma de Coyuca, Guerrero. En aquella misión falleció Nicolás Catalán Nava, hijo del matrimonio insurgente.
Cuando Antonia se encontró con José María Morelos y Pavón, se negó a aceptar cualquier tipo de consuelo y dijo que no estaba ahí para llorar, sino para entregar a sus hijos como soldados. Actualmente el pueblo se llama Coyuca de Catalán en honor del joven Nicolás. Durante la firma del Plan de Iguala proclamado por Agustín de Iturbide, doña Antonia Nava y 2 de sus hijos estuvieron presentes. El 27 de septiembre de 1821 participó en la entrada triunfal del ejército trigarante a la Ciudad de México, montada a caballo. La acompañaban sus cuñadas Dolores y María Catalán. Posteriormente, Nicolás fue designado comandante del estado de Guerrero. Antonia Nava falleció el 19 de marzo de 1843 a los 63 años. Pues esta información viene de México Desconocido. Este acto de valor estimuló a doña Catalina González a proseguir en la lucha por la emancipación nacional. Seguimos con Catalina González, heroína de la independencia, nacida en Mazatlán, municipio de Chilpancingo de los Bravo. No existe registro de su fecha de nacimiento y de su defunción. Casó con Nicolás Bautista. En 1810, al llamado de las armas por el cura de Miguel Hidalgo y Costilla, la joven pareja recién casada se apresta a servir a su patria, a las órdenes de Morelos y después a las de Guerrero. Compartieron los momentos de lucha por conseguir la libertad. El 23 de marzo de 1811 estuvo en Chichihualco, en el combate contra Garrote, en la toma de Tixla el 26 de mayo de 1811, en el Cerro del Campo, en las inmediaciones de Jaleaca, hoy de Catalán, en febrero de 1817, sitio que duró 50 días y en donde ella y la señora Antonia Nava de Catalán, María Catalán, decidieron servir de alimento a las tropas. Silenciosamente se fueron al arroyo, tomaron un baño y cuando se aprestaban a autoinmolarse, el coronel Nicolás Catalán logró detenerlas. Acción tan resuelta de esas mujeres fue el aguijón que inyectó a los insurgentes fuerzas para pelear en forma denodada y romper el sitio. De no ser por la abnegación de esas damas, sucumbido agobiados por el hambre. Este acto de valor e interés estimuló a doña Catalina González a proseguir en la lucha por la emancipación nacional. Bueno, hacemos mención de la enciclopedia guerrerense, este escrito. Continuamos con María Catalán Catalán, heroína de la independencia. Se desconoce la fecha de su nacimiento, la cual podría ubicarse entre 1780 y 1783 en la ciudad de Tixtla de Guerrero. La misma suerte corre la información sobre su muerte. Sus padres fueron Nicolás Catalán y Nicolasa Catalán. En la etapa previa a la lucha armada por la independencia, formó parte de conspiradores de Tepecoacuilco, y cuando su hermano se une al movimiento 1910, ésta le sigue los pasos participando activamente. Por su lealtad y entrega a la se gana la simpatía y el respeto de Morelos, a quien acompañaría en todas sus campañas. Es la segunda hija en la línea de descendencia del matrimonio Catalán y Catalán. Antes figura el general Nicolás y después de ella Dolores. Por un conflicto familiar entre el primogénito y su padre, viaja con su madre y sus hermanos a Jaleaca, donde se establecen por un periodo considerable. Después de algún tiempo, Dolores se casa, quedando ella al cuidado de su hermano. Cuando Nicolás se traslada a trabajar en la hacienda de Xolocamatla, perteneciente a su cuñado Antonio Gómez Ortiz, lleva consigo a María, quien sería su compañera filial durante el resto de su existencia. En la histórica defensa del sitio de Cuautla sirvió de correo y proveyó de alimentos a los insurgentes, poniendo en riesgo más de una vez su propia vida y dando muestras de entereza ejemplar a grado tal que el mismo generalísimo le confió documentos confidenciales un sinnúmero de ocasiones con la finalidad de que los entregara a sus contactos claves. Para cumplir exitosamente las misiones encomendadas, María se disfrazaba ya fuera pordiosera, indígena, etc.,
lo cual le permitía no solo cumplir con la tarea asignada, sino servir también de informante de todo lo que acontecía y escuchaba. Cuando el siervo de la nación fue hecho prisionero, se trasladó a México para estar al pendiente de su proceso. Al enterarse de su sentencia, viajó a San Cristóbal, Ecatepec, y estuvo allí durante su fusilamiento. Comprometida hasta las últimas consecuencias, fue testigo del abrazo de Acatempan, de la entrada triunfal a la Ciudad de México y, en consecuencia, de la consumación de la independencia. De los sucesos memorables en su historia figura el haber sido una de las mujeres que, junto con Catalina González de Bautista y Antonia Nava de Catalán, ofrecieron sus cuerpos para que sirvieran de alimento en el encarnizado sitio puesto a los insurgentes en el Cerro del Campo por Gabriel de Armijo. Por su acendrado patriotismo y dedicación en la lucha libertaria, María Catalán ha sido una de las mexicanas distinguidas en las páginas de nuestra historia. Este escrito hacemos mención en la Enciclopedia de Guerrero. Continuamos con Juana Villaseñor. Pues de aquí en adelante vienen de varias, principalmente del Diccionario Biográfico de México. Juana Villaseñor, viuda de José Sixtos, fue detenida en Huichapan, jurisdicción del pueblo puruándiro, en 1816, por orden de Agustín de Iturbide. La causa fue ser madre del presbítero José María Sixtos, pasado al campo insurgente en 1816. Sufrió 10 meses de prisión en un calabozo de las Recogidas, de Irapuato, al cabo de los cuales fue trasladada a Querétaro. Junto con ella fueron detenidos y sufrieron la misma suerte su hija Josefa Sixtos, una niña de 11 años de edad llamada María Josefa, y un niño de 4, llamado José de Jesús, que tenía como hijos en su casa. En la solicitud de libertad que Juana Villaseñor y María Josefa Sixtos elevaron a la superioridad, se leen estas enérgicas palabras. Aquí se nos harán cargos con justificación de delito que se nos imputa. Aquí se oirán nuestras defensas. Se conocerá que un niño de 4 años es impecable, que no tiene delito, y que de su prisión y la nuestra alguno ha de responder al juez supremo. Aquí se sentenciará y esperamos que también se trate de indemnizarnos los perjuicios, la infamia y los atracos que hemos padecido en nuestro honor, salud e intereses. García Rebollo atendía y cursaba favorablemente la solicitud de indulto. El 1 de julio de 1817 fue dictada su libertad junto con la de su hija. Mariana Anaya, detenida por tratar de convencer a la tropa realista de pasarse a los insurgentes, se le instruyó proceso en Tula en 1814. Condenada a muerte, no se llegó a ejecutar la sentencia por encontrarse encinta. Fue puesta en libertad en 1816. Gertrudis Jiménez, simpatizante insurgente, esposa del insurgente Pascasio Enseña. Se le instruyó sumaria en Tula en 1814, pero no resultando cómplice de los delitos cometidos por su esposo, se le puso en libertad. Juana María Jiménez, sentenciada a 2 años de prisión en 1814 por habérsele encontrado 2 paquetes de cartuchos que llevaban a los insurgentes. María Josefa Arellano, estuvo implicada en la conspiración en la Ciudad de México, la cual habría de tener resultado práctico el día 3 de agosto de 1811 y cuya finalidad primordial consistía en la aprehensión del virrey Francisco Javier Venegas y su traslado a Zitácuaro. La conclusión final fue la siguiente. Contra María Josefa Arellano resulta haber engañado al receptor y teniente de corte cuando iban a ejecutar la prisión de Pedro Campos y José Alquicira, la cual se hubiera verificado si no por el engaño de aquella. Pero se excepciona con que lo hizo por las sugestiones de María Ponciana Lima, mujer de Pedro Campos, y que no sabía para qué los buscaban, ni conocía como ministros de justicia a los que por ellos preguntaban, siendo por lo mismo suficiente para su corrección que sea destinada a trabajar por 6 meses en el Real Hospicio, además de la prisión que ha sufrido. Francisca Torres, hermana de José Antonio Torres y de María Dolores, detenida con esta y su cuñada en el fuerte de San Gregorio el 30 de octubre de 1818. Presa en la casa de la Recogida de Irapuato, solicitó su libertad y la de su hermana.
Antonia Ochoa, detenida en Veracruz en el año de 1814 por haber emitido palabras sediciosas. María Piña. En 1813, junto con su hermana Mercedes y su madre María Ignacia, fueron denunciadas de estar en relación con los insurgentes, especialmente de conducir correspondencia desde México. Aprendidas en Ecatepec a manos del teniente coronel Manuel de la Concha. En el mismo oficio se acusaba a su tío Gabriel Piña. Todos fueron detenidos y sujetos a consejo de guerra. María Dolores Basurto. En 1811 fue denunciada por el P. Belloquín, enemigo acérrimo de los insurgentes. Se le acusaba de haber dicho que ninguna excomunión era válida, aunque fuera puesta por los inquisidores, y que lo que se decía del señor Hidalgo era falso, pues era un santo. Margarita Basurto, hija de María Dolores Basurto, y como su madre, partidaria de la independencia, fue acusada de haber dicho que no se confesaría con los sacerdotes de la parroquia del Carmen, porque le inquietarían la conciencia. Por estas palabras que se atribuyeron a Margarita, su simpatía por la insurgencia y a que se manifestaba completamente en contra de los carmelitas de Celaya, de donde era vecina, se ganó la popularidad de los habitantes de la región. María Briviesca, enlazada familiarmente con insurgentes y detenida por orden de Agustín de Iturbide en 1814 en la Casa de Recogidas de Guanajuato. Carmen Camacho, murió el 7 de diciembre de 1811 en Acámbaro. Combatiente insurgente, instigaba a los realistas para que se trasladaran a Zitácuaro, en donde alcanzarían graduación, consiguiendo algunas deserciones. Denunciada, se le instruyó proceso en Acámbaro por orden de Félix María Calleja, convicta de haber influido para que se pasaran 2 dragones a las filas insurgentes. Fue condenada a muerte y ejecutada. Por orden de Calleja se puso a la justicia un cartelón en el cual se expresaba el delito que había cometido. María Vicenta Izarrarás. En 1816 estuvo detenida por cuenta de la Comandancia General del Ejército del Norte en la Casa de Recogidas de Irapuato. Gertrudis Gómez, esposa del cabecilla insurgente Pedro Pascasio, fue detenida junto con otras mujeres por las fuerzas del coronel Ordóñez el 13 de junio de 1814 en Temascalcingo. Ordóñez comunicaba al virrey Félix María Calleja: habiéndolas aprendido por parecerme que sería medio para que bajo las condiciones que yo les pusiese, que deberían ser de destierro de este reino o prisión perpetua, se indultasen sus maridos y amantes de la pena capital. Pero hasta esta hora no he tenido resultado alguno, por cuya razón aguardo las órdenes de vuestra excelencia de lo que con estas mujeres debo hacer. Magdalena Godos nació en 1792 en Coscomatepec, Veracruz. Combatiente insurgente. Junto con su hermana Francisca participaron en el heroico y sangriento sitio de Orizaba, que duró un mes, durante el cual trabajaron sin cesar en el interior de la plaza haciendo cartuchos, asistiendo a los heridos y enfermos, buscando la ayuda de las demás mujeres. Gertrudis Laojos nació en Celaya, Guanajuato, combatiente insurgente. Se ignora su apellido. Vecina de la ciudad de Celaya. Fue acusada ante la Inquisición por Fray Cristóbal Rodríguez el 17 de febrero de 1811 por haber dicho que la excomunión contra Hidalgo y demás insurgentes no tenía valor por haberla mandado un gachupino consagrado. Se refería al hecho de que Abad y Queipo eran solo obispo electos. María de la Luz Gallardo, esposa del insurgente José María Romero. En 1816 fue detenida a causa de las actividades de su esposo. El 26 de octubre del año mencionado solicitó la libertad que le fue concedida. El motivo de su detención obedecía tan solo a ser la esposa de Romero, de quien se sospechaba solicitaría la gracia del indulto al conocer la detención de María de la Luz. No habiendo surtido efecto la estratagema, fue puesta en libertad el 11 de noviembre de 1816. María Luisa García Carrasco, detenida en julio de 1816
por orden del jefe realista Manuel de la Concha y remitida a la Ciudad de México, en donde fue encarcelada hasta que su marido, José Poiquinto Hurtado, insurgente que actuaba en Zempoala, se acogiera a la gracia del indulto. Lucía García, mujer del insurgente Miguel Borja, fue detenida en la ocupación del fuerte de San Gregorio y recluida en la casa de recogidas en la ciudad de Guanajuato. El 24 de octubre de 1818, el doctor Tiburcio Camino solicitó al virrey y Juan Luis de Apodaca la libertad de Lucía García junto con la de su hermana Mariana y la de la hija de Borja, llamada Cayetana. María Antonia García, esposa del insurgente José María Andrade, fue detenida por las fuerzas del coronel Ordóñez el 13 de junio de 1814 en Temascalcingo. Se le instruyó sumaria en Tula en 1814, pero no resultando cómplice de los delitos cometidos por su esposo, fue puesta en libertad. María Luisa Camba, la Fernandita, misteriosa joven que acompañaba a Hidalgo en los primeros días de la lucha por la independencia en 1810. El jefe insurgente entró con ella en Guadalajara y ahí quedó después de la batalla del Puente de Calderón el 17 de enero de 1811, que representó para los insurgentes que iniciaron el movimiento el principio del fin. Cuando Calleja reconquistó la ciudad mencionada el 21 de enero, tomó, entre otras medidas, dar sentencia a quien el público ignorante atribuía ser Fernando VII, quien, huido de su actividad de Bayona, se había acogido a la protección de Hidalgo. Algún historiador ha pretendido que la versión nació del propio jefe insurgente, Blasco Ibáñez. Por ejemplo, otros como Alamán afirman que Hidalgo no dio motivos para tal versión e incluso se afirma que él no tenía noticias de tal rumor. María Luisa iba vestida de hombre con el uniforme y divisas de capitán, hecho que contribuía aún más a despertar la curiosidad pública. Las multitudes atenciones que Hidalgo tenía hacia ella han sido explicadas por el hecho de ser su hija, habida de la mujer de un español. Se ha escrito que los jueces que quedaron cautivos de su discreción y modestia, hecho que contribuyó a despertar aún más la simpatía popular hacia Fernandita. El jefe realista Cruz, una vez que obtuvo el gobierno de la provincia, decretó su libertad. María Guadalupe la Rompedora nació en San Vicente, Coatepec, Chalco, india del pueblo de San Vicente, mujer viuda que se ocupaba frecuentemente de comunicar noticias a los insurgentes acerca de lo que hacían los realistas de dicho pueblo y de indicarles dónde y cómo se ocultaban de la persecución de los rebeldes. Algunas veces María Guadalupe iba a Texcoco y a otros lugares con el fin de dar personalmente las noticias. Esto fue motivo para que el gobernador la aprendiera y formarle sumaria, acusándola también de que estaba en inteligencias secretas con el cabecilla insurgente José Zapotla para cometer atentados contra varias personas del pueblo. Sin embargo, estas acusaciones no fueron suficientes, por lo que quedó en libertad el 31 de marzo de 1815. La Fina. En el manifiesto del gobierno provisional mexicano, dirigido a los mexicanos desde el fuerte Huajilla, el 24 de mayo de 1817, dice acerca de este personaje lo siguiente: vosotros, habitantes de esta provincia, lo habéis visto, al insurgente indultado Manuel Muñiz, abandonar con escándalo a su propia mujer y abarraganarse con una prostituta y deshonrada por los azotes que en las posaderas se le dieron en la plaza de Tacámbaro. Esta vil embaucadora, llamada vulgar e irónicamente la Fina, ha sido la causa de innumerables de vuestros daños y detrimentos. Ella en realidad era el comandante, daba los empleos militares, protegía a los bribones favoritos y disponía a su antojo del Fondo Nacional. Se apropió de la hacienda de la Loma de Chupio, los ranchos de Curucio y del Cuauhuolote. Al parecer, la Fina tampoco antes fue también la favorita del insurgente marroquín. María Ignacia Anaya, esposa de Juan José García, detenida junto con su marido en Ixmiquilpan, Hidalgo, por ser familiar del jefe insurgente Julián Villagrán. Probablemente fue puesta en libertad el 14 de octubre de 1913. Francisca Aburto,
vecina de Chalco, condenada en 1815 a prisión por sus relaciones con los insurgentes. Juana Barragán, la Barragana. Al estallar el movimiento de independencia, reunió un grupo de campesinos para participar en la lucha. Se unió a Morelos y llegó a mandar un contingente de soldados que la llamaban la Barragana. En diciembre de 1810 se encontraba al frente de una partida de indios en las cercanías de Sinapecuaro con el propósito de derrotar al ejército realista y acampar en dicha población. Tuvo heroico comportamiento en el sitio de Cuautla y siguió a Morelos hasta sus últimas campañas. Parece que murió poco antes de consumarse la independencia. Cuautla dedicó una calle con el nombre de la intrépida Barragana. La Chepita. Se desconocen tanto su nombre de pila como el apellido. Era mancebada de Rafael Mendoza, conocido como Brazo Fuerte. Intervino en la conspiración de la Ciudad de México que había tener resultado práctico el día 3 de agosto con la aprehensión del virrey y su traslado a Zitácuaro, en donde residía la Suprema Junta, presidida por Ignacio López Rayón. La Chepita, junto con Mendoza, pudo burlar la persecución de las autoridades. María Bernarda Espinosa. Nació en Morelia, Michoacán. Se encuentra registrada también como Espinosa Bernarda. Vecina de Valladolid, detenida a los 27 años por las autoridades realistas a causa de haber hecho demostraciones de júbilo con motivo de una derrota de las tropas realistas en septiembre de 1815. Se le acusó de tener tratos con el cabecilla Olivo. A Juan María de Azcárate, teniente del regimiento de la Corona, se le encomendó la instrucción de la causa. Fue encerrada en el convento de las Recogidas de la Ciudad de México. En 1815, el Consejo de Guerra la condenó a 8 años de prisión, pero el virrey Juan Luis de Apodaca, previa consulta del auditor, la puso en libertad en 1817. Vicenta Espinosa. Esposa de un insurgente preso por el jefe realista Pedro Celestino Negrete. Fue condenada el 24 de mayo de 1816 a 1 año y 7 meses de cárcel y encerrada en la casa de recogidas de Irapuato. María Tomasa Esteves y Sala, la Friné mexicana. Nació en 1788, Salamanca, Guanajuato, y murió el 9 de agosto de 1814 en Salamanca, Guanajuato. Mujer de gran hermosura, atractiva y de carácter simpático. Su marido había caído víctima de las balas realistas y ella también anhelaba la independencia de México. Buscaba hacer adeptos y soldados insurgentes entre las fuerzas realistas y por su actitud fue llamada la Friné mexicana. Poco después de producirse el movimiento insurgente se dedicó a auxiliar a sus partidarios, proporcionándoles informes. Denunciada, fue hecha prisionera y condenada a muerte por Iturbide. La sentencia se cumplió el 9 de agosto de 1814 para escarmiento de su sexo, colocada su cabeza en la plaza pública de Salamanca. Iturbide, en su comunicado al virrey, escribía de ella: comisionada para seducir la tropa y habría sacado mucho fruto por su bella figura, a no ser tan acendrado el patriotismo de estos soldados. Y por último, pues tenemos a Manuela Medina Molina, la capitana. Murió en 1822 en notable heroína, defensora de la independencia. Según unos, nació en Taxco, Guerrero, y según otros, en Texcoco. Tampoco hay certeza en la fecha de su nacimiento. En el diario de operaciones que escribió Juan Nepomuceno Rosáins, secretario de Morelos, encontrando en el archivo que le arrebató a el jefe realista José Gabriel de Armijo, en la batalla del Rancho de las Ánimas el 24 de febrero de 1814, se lee: día 9 de abril, miércoles. Hoy no se ha hecho fuego en ninguno. Llegó este día a nuestro tiempo, a nuestro campo. Manuela Medina, india natural de Texcoco, mujer extraordinaria a quien la Junta de Zitácuaro le dio el título de capitana porque ha hecho varios servicios a la nación, pues ha levantado una campaña y se ha hallado en 7 acciones de guerra. Hizo un viaje de más de 100 leguas por conocer al general Morelos. Después de haberlo visto, dijo que ya moría con este gusto, aunque la despedazase una bomba en Acapulco. Después de 1 año y medio de estar postrada a consecuencia de 2 heridas de lanza que recibió de un combate,
murió. Pues es todo. Muchísimas gracias por su atención. Ojalá analicemos, ¿verdad? Y pues sea motivador para todos nosotros desde nuestras trincheras. Hasta la próxima. Buenas tardes.